no lo veo, no lo creo, hablaremos de el pez cabeza transparente. El pez cabeza transparente o barrelai tiene de nombre científico Macropina microstoma, descrito por primera vez en el año 1939 por William Chapman. Vive por el norte del Océano Pacífico, en el mar de Bering para Japón y en Baja California, México. Habita en la zona mesopelágica, concretamente entre los 600 y 800 metros de profundidad, y se podría decir que es un pez algo pequeño. Su longitud media es de 4 a 5 centímetros, aunque han llegado a encontrarse especímenes de 15 centímetros. El cuerpo del barrelai está cubierto de grandes escamas oscuras. Sus aletas son grandes y anchas a la vez que redondeadas, y su cola tiene forma de V. Lo curioso de este animal es que tanto su cola como su cabeza son transparentes, siendo en la cabeza donde se puede ver su interior. La cabeza, aunque transparente, está cubierta por un tipo de escudo que cubre la parte superior. Este escudo es duro y flexible, y va sujeto a las escamas dorsales de detrás de la cabeza. Ahora que estamos viendo este pez de frente, me gustaría que miraseis detenidamente sus ojos. ¿Los identificáis bien? Seguramente muchos de vosotros pensaréis que esos orificios negros encima de su boca son los ojos, pero no. Esos orificios son los órganos olfativos del animal. Los ojos, en realidad, los encontramos dentro del cráneo, y al ser transparente puede ver a través de él. Si aún no habéis podido identificar los ojos del animal, son esos dos órganos verdes. Los tienen de este color ya que este tipo de pigmentación en sus ojos hace que la Macropina microstoma pueda filtrar la luz solar procedente de la superficie del mar con mucha más facilidad que otros peces. Los ojos son tubulares y tienen libre rotación y movimiento, pudiendo tener así mayor campo de visualización incluso sobre él mismo, otorgándole además una movilidad más completa y en más direcciones. Este mayor campo de visión le permite ampliar sus habilidades de observación para su defensa y también sus habilidades de ataque. De hecho, la mayor parte de las veces el barrelai está suspendido en el agua con los ojos a modo de periscopio mirando hacia arriba y moviéndose en horizontal lentamente. Pero una vez que detecta la presa desde abajo, el pez cambia la dirección y nada hacia arriba para embestirla. Para ello, coloca sus ojos en posición horizontal mientras sucede el ataque, consiguiendo un campo de visión perfecto. Pero ¿y qué es lo que come este pez? Además de zooplancton y crustáceos, algunos de los animales de los que se alimenta son pólipos, medusas y sifonóforos. Estos últimos tienen nidoblastos, que son unas células que segregan una sustancia urticante y cuya misión es la defensa contra los depredadores. Pero el escudo invisible de la cabeza del barrelai está diseñado también para proteger al pez de estas sustancias urticantes. Como una curiosidad más, decir que en Brasil este animal es conocido como Pokémon pescado, después de que un periódico online extrayese la información en un blog de humor por error. Si te ha resultado interesante, por favor dale a like y suscríbete.